Pozo de percolación. Hoy vamos a ver el diseño del pozo de percolación o absorción. Este pozo es una estructura en la cual va a necesitar de ladrillos internamente para poder de alguna manera hacer el soporte al suelo, por lo que nuestra área útil va a ser la excavación del suelo, y los ladrillos tienen una separación. Esta separación, el cual les va a permitir percolar. Entonces nosotros necesitamos calcular las dimensiones útiles de ese pozo de percolación o absorción, para lo cual vamos a tener la siguiente plantilla. Necesitamos antes el caudal promedio, que generalmente viene del filtro biológico. Cuando vamos a diseñar nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, tenemos generalmente un tratamiento primario de tanque IMOF o tanque séptico, un tratamiento biológico que puede ser el filtro biológico, puede también ser un humedal. Sin embargo, cuando nuestra disposición final de agua residual es el suelo, la infiltración en el suelo, y de acuerdo a las calicatas que ya hemos hecho, al estudio de suelos, y definamos si es zanja de percolación o pozo de percolación que finalmente tiene mayor profundidad, ocupa menos espacio, por lo que si ya está definido que lo que vamos a utilizar es un pozo de percolación o absorción, entonces vamos a utilizar ese diseño. Necesitamos nosotros saber cuál es el caudal. Este caudal, por supuesto, ya viene calculado de nuestro sistema de agua potable, que multiplicamos por el 80% y va a la red de alcantarillado sanitario. Y eso más los caudales de infiltración entra a la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, o es bien por el cálculo o también nosotros lo tenemos aforado. Entonces, ya tenemos aforado nuestro pozo de percolación, el caudal que ingresa a la planta de tratamiento y el cual va a disponerse en el pozo de percolación. Entonces tendremos este dato. Pero lo necesitamos no en litros por segundo, sino lo necesitamos en metros cúbicos por día. El resultado de la test de percolación, por supuesto, también necesitamos en cuántos minutos en promedio ha descendido el nivel de agua de 1 centímetro. Aquí, por ejemplo, después del resultado del test de percolación me da 6.17 minutos. Entonces, podemos calcular la tasa de infiltración, que también está aquí en la fórmula. Con eso, finalmente, vamos a nosotros saber qué área se necesita para percolar. Pero esta área la vamos a transformar en el área interna del pozo de percolación para saber cuántos pozos de percolación necesitamos. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Necesito yo saber cuántos pozos de percolación voy a disponer. Generalmente podríamos tener un solo pozo, por lo que el área que requerimos es el total por cada pozo. Teniendo en cuenta además el diámetro que nosotros podamos utilizar, hay diámetros pequeños, diámetros más grandes para tener mayor área. El truco es cuando yo tengo menor tasa de infiltración, voy a necesitar mayor área. Si yo tengo menor tasa de infiltración, voy a necesitar menor área. En este caso, tengo una tasa de infiltración de 51.85, que es bajísimo, es muy bajo. Y 6.17 minutos, si nosotros vamos al cálculo o a la clasificación de los terrenos de la normativa IS 020, podemos tener que estar en un suelo medio, casi tendiendo a ser lento. Entonces, en este caso, sí voy a utilizar un pozo de percolación de mayor diámetro para que pueda percolar. Entonces yo tengo aquí 3 metros de diámetro. La altura de muros, yo voy a necesitar finalmente para 3 metros con un solo pozo 11.70 metros, lo cual es prácticamente
imposible o no es técnicamente adecuado. Entonces, vamos a utilizar dos pozos. ¿Qué sucede con dos pozos? Baja la altura a 5,90 metros, el cual también podríamos decir que es demasiada profundidad. Sobre todo si nosotros vamos a hacer un pozo de percolación en un centro poblado, que generalmente se utiliza estos centros poblados. ¿Cómo podríamos excavar esa profundidad si no entra maquinaria? Entonces, vamos a optar por tres pozos de percolación y de esta manera está bajando a 3,90 metros. Por lo cual podríamos nosotros decir, utilicemos cuatro pozos de percolación y de esta manera tendríamos una altura de 3 metros que ya podría estar dentro de lo estándar. Entonces, de esta manera tenemos nosotros las dimensiones útiles de nuestro pozo de percolación. ¿Pero eso de qué depende? Depende de la tasa de infiltración. O sea, y necesito yo el test de percolación para poder determinar esa tasa de infiltración. Por ejemplo, si el suelo fuera más rápido, por ejemplo, 4 minutos, de esta manera podríamos tener una mayor tasa de percolación. Entonces, imagínense que me saldrá, por ejemplo, 1 minuto. Entonces, tengo una mayor tasa de infiltración, el cual sería 128, y miren cómo sale mi altura de muros, solamente 1,20 metros. Entonces, en este caso, yo puedo ya cambiar mis dimensiones de mi pozo de percolación para que pueda ser lo más fácil de construir. Tampoco voy a hacerlo demasiado alto o más grande, ¿no? Por lo cual también esta plantillita viene preparado con diferentes planos. Por ejemplo, el de acá tiene el de 3 metros de ancho por una altura de 3 metros. En la siguiente tenemos el de 2,20 de ancho por la altura de 2,45, con todos sus detalles. En la siguiente tendremos de 1 metro. Recuerden de que la altura que yo voy a necesitar es justamente desde donde viene, del centro del eje de la tubería, que esto viene de un tratamiento eh, anterior, y voy a tener un borde libre. Entonces yo no voy a contar con el borde libre, solamente voy a contar desde la altura de la T que viene hacia el fondo. Entonces aquí también tenemos otro, otro planito. Y acá también tenemos otro, en caso que necesites más profundo, por ejemplo, de 4,70 por 3,60 de ancho, que esto se utiliza generalmente cuando yo tengo acceso a maquinaria. El suelo también me permite esa profundidad de percolación, entonces puedo tener yo mayor área. Entonces todo esto va a requerir el criterio técnico y por supuesto tu visita de campo para que tú puedas proponer. Aquí también tenemos otro que es más pequeño y dependiendo de cómo tú tienes tus dimensiones, puedes tú de alguna manera tener 2, 3 o 4 pozos de percolación, ¿no? La otra función también del pozo de percolación a absorción, si bien lo utilizas también para poder percolar el agua residual tratada, podrías utilizar un pozo de percolación en, en la salida del lecho de secados. Entonces, en el lecho de secados generalmente tenemos, si mi caudal de agua residual tratada es 6,24 metros cúbicos por día, como solo necesito percolar el líquido del lodo, se estima que es un 1% del caudal que se necesita, que tú tienes de tu plan de tratamiento. Por lo tanto, este 6,24 lo multiplicas por 1%, tendrías ese caudal y por lo tanto tendrías solamente un pozo de percolación, ¿no? Eso en caso de que tú vayas a disponer el agua residual el lixiviado que sale de lechos secados a un pozo de percolación. Si es todo generalmente, netamente, agua residual de origen doméstico,
Pero si ya tienes agua residual de origen industrial el- o, o municipal, ahí prácticamente tendríamos que tener un tratamiento adicional, por lo cual podría llegar nuevamente a la salida de filtro biológico o disponer un tratamiento adicional a ese lixiviado, porque ya sería un lixiviado contaminante. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, para cualquier consulta tienen los números en la descripción. Hasta pronto.